Buenos días, profesor. Soy el alumno Aarón Jair Arce Vizcarra del grupo 6M4 de la materia de comunicaciones digitales. Le voy a explicar lo que es la modulación en AM o modulación en amplitud. Bueno, primero hay que explicar qué es el concepto de la modulación. La modulación consiste en variar un determinado aspecto de la señal denominada portadora con respecto a otra señal denominada moduladora, generando una onda final llamada onda modulada. El fin de la modulación es simplemente adaptar la señal que se va a transmitir al sistema se va a transmitir al sistema de comunicaciones, por ejemplo, a una radio, a un canal de radiofrecuencias, ya sea este igual o puede ser diferente. Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal modulada, que es la info que queremos transmitir. ¿Por qué es importante la modulación? La modulación facilita todo el tipo de propagación de las señales por información de cable, radiodifusoras, incluso televisoras, distribuyendo a cada canal la misma información, optimizándola también y optimizando el ancho de banda. Evita también lo que son las interferencias porque pues este tipo de onda la envuelve, como lo estoy haciendo ahorita mismo con la voz, está envolviendo mi voz para que no haya ninguna degradación de ruido. Una ventaja aplicada en el tipo de la modulación es en el diseño de las antenas. Por ejemplo, si se quiere transmitir una señal con una alta frecuencia, se requiere que esté modulada para que el tamaño de la antena no sea muy grande, es decir, no sea mayor, como por ejemplo las antenas que tenemos como la de televisión, incluso las antenas para carros, para recibir señales de radio, entre otras. Este, los tipos de modulación, en esencia existen tres, que se pueden dividir en dos tipos, que son la modulación analógica, que en esta corresponde la modulación en frecuencia, FM, la modulación en amplitud, AM, la modulación en fase, PM, que básicamente la frecuencia es modular la frecuencia en amplitud, la amplitud de la señal, y en la fase, pues, la fase de la señal, el ángulo. Y en la modulación digital existen las modulaciones por desplazamientos. Está la desplazamiento por amplitud ASK, la modulación por desplazamiento de frecuencia FSK, la modulación por desplazamiento de fase PSK. También existen otro tipo, aquí está la información, es en base al tipo de información que tengamos de la señal. Si la portadora es análoga, la información se va a dividir en dos tipos, información análoga e información digital. Si es análoga, como ya lo mencioné, la AM, la FM y la EPM. Y si es la digital, es EFSK, ASK, PSK, que se divide en dos, BPSK, QPSK y QAMA. Si la portadora es digital, la información va a ser análoga y se va a dividir en PAM, PWM, PPM. Si la información de la portadora digital es digital, entonces va a ser PCM, DPCM, ADPCM. Ahora, ¿qué es la modulación en AM? La modulación en amplitud AM es el proceso de cambiar la amplitud de nuestra señal portadora de una frecuencia relativamente modulante, que es nuestra información. Las frecuencias que son suficientemente altas para radiarse de manera eficiente por una antena y propagarse por el espacio libre se le denomina comúnmente como radiofrecuencias o simplemente RF. Con la modulación en amplitud, la información se imprime sobre la portadora de la información de cambios de amplitud. Este tipo de modulación en AM suele ser relativamente barata y de baja calidad de transmisión, es decir, que no es tan costosa y no cuesta tanto llevarla a cabo. Y se utiliza como ya he mencionado, en radiodifusoras, es el mayor campo que se utiliza, la AM, y la banda de radiodifusión comercial de la AM abarca desde los 535 hasta los 1600 kilohertz. Ahora, el desarrollo de la modulación en AM, esto es el desarrollo matemático. Supongamos que tenemos una señal FDT. Esta FDT la vamos a poner en una transformada de Fourier. ¿Por qué una transformada de Fourier? Bueno, la transformada de Fourier utiliza todas las señales periódicas. Es decir, toda señal que sea periódica tiene transformada de Fourier. Y las típicas señales periódicas o ondas periódicas que existen son el seno y el coseno. Bueno, aquí tenemos el desarrollo. Primero, tenemos la FDT, que es nuestra señal, la vamos a convertir a Fourier,
y te vamos a tener FW. Entonces, esto que es nuestra señal coseno, esto metiéndolo en un coseno, al transformar nuestra señal, nos tiene que dar una pi delta de W, o sea, omega menos omega C, más pi delta omega más omega C. Aquí me equivoqué, error de dedo, era coseno. La transformada de Fourier de coseno desarrollándola es J, que sería un imaginario de pi delta de omega menos omega C, más J pi delta omega más omega C. Omega C también en otros libros y en otros autores la redactan como omega cero, pero es exactamente lo mismo. Y aquí nada más es simplificar, al final nos da pi delta omega menos omega C más pi delta más omega C. Ahora, de acuerdo con el teorema de la acumulación de la frecuencia, esto es decir que es nuestra señal por el coseno que ya sacamos. Entonces tenemos que es igual a 1 sobre 2 pi de f de w por pi delta omega menos omega c más pi delta omega más omega c, porque esto es la transformada, esta parte es esta transformada. Se simplifica, al simplificar entonces tenemos que un medio de la frecuencia por pi, bueno, de nuestra, sí, nuestra señal, por pi, perdón, por delta omega menos omega c, más un medio de la señal por delta omega más omega c. Y al simplificar nos da que es un medio de la misma señal de omega menos omega c, más un medio de la misma señal de omega más omega c. Es decir, se invierten los signos. Y si nuestra función la queremos convolucionar con un seno, que ya dijimos que es el mismo, que es lo mismo porque son periódicas al final. El coseno va así y el seno va al revés o viceversa. Entonces, al convolucionar tenemos que es lo mismo, 1 sobre 2 pi de la señal menos por la transformada de nuestra Fourier. Luego, lo mismo, simplificando, un medio de nuestra señal por delta omega menos omega c, más un medio de la señal por delta omega más omega c. Esto igual al simplificar nos vuelve a dar esta parte que es menos un medio de j de la señal por delta omega menos omega c u omega cero más un medio de j de la señal por delta omega más omega c. Y simplificando todo esto nos queda que es el menos un medio de j de nuestra señal de omega menos omega c más un medio de j de nuestra señal por omega más omega c. Bueno, esto sería todo, profe, y lo veo el día miércoles. Gracias.